Valientes que quedáis para la recta final del 100% Ciencia.9. Ahora ya, después de comer, seguimos con las dos mesas redondas que nos quedan y vamos a seguir con la de innovación y sostenibilidad en los sistemas alimentarios y energéticos. Un diálogo sobre cómo alimentar al planeta sin agotarlo y cómo la ciencia tiene y va a impulsar esa transición. Va a moderar esta mesa Beatriz Robles, que es tecnóloga de alimentos y experta en seguridad alimentaria, con una amplia experiencia en auditoría y nutrición clínica, y ella también además es nutricionista. Además es una destacada divulgadora, colabora habitualmente en medios de comunicación nacionales, donde aporta claridad y evidencia científica a las conversaciones sobre nutrición y seguridad alimentaria. Así que, por favor, Beatriz y demás componentes de la mesa, adelante. Gracias. Nos ponemos ahí como estamos, ¿no? Nos sentamos como... Ahí nos ponemos. Tenemos que colocarnos según nuestra foto, o sea que... Pues yo me voy a coger, me voy a algo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y vamos a iniciar la mesa 4, una mesa que va a versar sobre innovación, sostenibilidad en los sistemas alimentarios y energéticos. Creo que es una mesa muy pegada a la actualidad y muy pegada a nuestro día a día también, como vamos a ver. Y es que desde tiempos inmemoriales la mayor preocupación ha sido cómo alimentarnos y cómo alimentar además a una población que está en constante crecimiento. Y hay que garantizar una alimentación, además, que no solo cubra las necesidades nutricionales, sino que preserve la salud, que tenga efectos beneficiosos sobre nuestra vida, pero también sobre la vida del planeta, porque la alimentación, como sabemos, es una de las actividades humanas que más impacto tiene en la sostenibilidad medioambiental. Así que vamos a afrontar qué retos tiene la ciencia, cómo puede responder a estos retos y cómo podemos hacer sistemas alimentarios sostenibles, seguros y nutricionalmente equilibrados. Y para ello tengo aquí el honor de moderar este panel con grandes científicos. Vamos a empezar, os presento a Diego Intrigliolo, espero haberlo pronunciado bien, que es doctor, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2014, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente adscrito al Centro de Investigaciones sobre Desertificación, donde centra su labor en la mejora de la eficiencia en el uso de agua y en estrategias de manejo sostenible de cultivos leñosos en condiciones semiáridas. Tenemos también a José Marcos, investigador científico del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, en el IATA, doctor en Biología por la Universidad de Valencia. Desde el año 2000 tiene una plaza de científico titular en el IATA y lidera el grupo de biofactorías fúngicas junto a la doctora Paloma Manzanares, centrado en la identificación y caracterización de péptidos y proteínas antifúngicas para aplicaciones en biotecnología alimentaria. Además, fue director del IATA entre 2019 y 2023, periodo en el que el instituto obtuvo la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa. Tenemos también a Rosa Lamuela Raventós, doctora en farmacia y profesora titular del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía. Perdonad porque me he saltado a Salomé. Sigo presentando a Rosa y ahora vuelvo con Salomé. Doctora, como digo, Rosa Lamuela Raventós, doctora en farmacia y profesora titular del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona, directora del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria desde 2015 y lidera el grupo de investigación Antioxidantes Naturales, Polifenoles, integrado también en el CiberOBN. Es especialista en el estudio de compuestos bioactivos y alimentos funcionales. Vuelvo un puesto para atrás para presentar a Salomé Prat, perdonad.
que es investigadora en el Centro de Investigación en Agrigenómica, donde lidera el grupo especializado en biología molecular, vegetal y fisiología del desarrollo de plantas. Es miembro de la Organización Europea de Biología Molecular desde 2009 y su trayectoria combina excelencia en investigación básica con un enfoque aplicado a la mejora genética de cultivos de interés agronómico. Y por último tenemos a Araceli Díaz Perales, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora principal del grupo de alérgenos vegetales en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Politécnica de Madrid y su investigación se centra en los mecanismos moleculares de las alergias alimentarias, el desarrollo de métodos de diagnóstico y nuevas terapias. Desde 2023 forma parte del Consejo Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Como veis, un panel de altísimo nivel que, bueno, pues vamos a ver si podemos afrontar estos retos, estos desafíos que tiene la alimentación sostenible, nutritiva y segura. Y para abrir el debate, un tema sencillo, cambio climático y alimentación. Vamos a meternos ya en el barro directamente. Es cierto que estamos en un contexto de cambio climático, de presión sobre los recursos naturales. La alimentación es una presión también sobre estos recursos. Y la pregunta que os hago es, ¿qué innovaciones concretas consideráis que son prometedoras para garantizar estos sistemas alimentarios y energéticos sostenibles? Podéis empezar quien queráis, quien se sienta más cómodo abriendo el debate. Quizá puedo abrir yo el debate, ¿vale? Cambio climático. O sea, las plantas y nuestros sistemas de cultivo son uno de los que más sufren del cambio climático. ¿Por qué? En principio pensamos que un ser que no se mueve es un ser relativamente fácil o no complicado el sistema en cuanto a su sistema de regulación, pero precisamente al no ser capaz de moverse tiene que adaptarse a todo lo que le viene encima, ¿no? Y las plantas han desarrollado un sistema que son capaces de anticiparse al invierno, al verano, o sea, ellos saben en la estación del año en la que están. Usan para eso la información de la longitud del día y la temperatura. Entonces, el cambio climático, ese aumento en la temperatura ambiente, las está despistando. O sea, están empezando a florecer, a caerse las hojas en una época del año en que eso no debería suceder. Y sobre todo a brotar antes, y eso disminuye la producción. O sea, de manera inevitable, todo lo que son nuestros cultivos para alimentación van a disminuir su producción, pero también la distribución, la biodiversidad natural en los distintos continentes, o sea que es un problema. Y aquí sí que quería hacer un pequeño inciso, que aunque la agricultura es la que más sufre del cambio climático, es también, después de la industria, uno de los mayores agentes que promueven el cambio climático, y es algo que tendremos que mejorar. Aquí lo dejo. Sí. Muchas gracias. Araceli. Bueno, sí, si quieres yo puedo continuar. Yo creo que el cambio climático es un hecho y entonces yo creo que se tiene que intervenir de dos maneras. Primero hay que reducir las emisiones de CO2. Ahí es verdad que la biomasa vegetal puede contribuir porque es uno de los mayores consumidores de CO2, con lo cual puede precisamente mejorar, reducir estas emisiones, pero luego además está la segunda pata, y la segunda pata es garantizar la suficiencia alimentaria. No solo por lo que ha dicho Salomé, porque es verdad que se está viendo afectada la productividad de estos cultivos por el cambio climático, y ahora veremos cómo podemos intervenir, sino también porque la población está creciendo. Entonces, tenemos que balancear, y efectivamente eso solo se puede hacer con ciencia. Con ciencia, porque con ciencia podremos aplicar estudio básico para luego poder aplicarlo en el campo. Solamente por poner un par de ejemplos, podemos ver cómo sustituir, por ejemplo, en vez de utilizar fertilizantes, utilizar biomasa que puede ser bacteriana, puede ser vegetal, o incluso intervenir en las poblaciones para que ellos puedan absorber y ser mayor eficiencia en la producción de los alimentos. Alimentos que tienen que ser sanos.
Con lo cual, para no favorecer sensibilizaciones alérgicas, hay que saberlo cómo se tiene que tocar el mecanismo. Y eso solo se puede hacer con ciencia. José. Yo, sí, bueno, quiero añadir otra cosa. Mis dos colegas, Salomé y Araceli, han hablado del efecto del cambio climático sobre los cultivos, sobre las plantas. Eso es una obviedad. Yo trabajo con hongos filamentosos. Hay hongos buenos, hay hongos malos. Vamos a hablar de los hongos malos. Los hongos malos afectan muy seriamente a la producción agraria, a la producción de alimentos. Y una cosa de la que el público en general no es tan consciente es que un aumento de la temperatura, a los hongos les suele gustar crecer en un ambiente calentito, cálido, con humedad, la humedad que proporciona el riego, va a cambiar completamente en los próximos años el espectro de patógenos que infectan a las plantas y que, por tanto, afectan a la producción global. Y no solo a la producción global. Otra cosa que hacen los hongos malos es, por ejemplo, producir micotoxinas, contaminar alimentos. Es muy importante que estemos preparados para ser capaces de detectar nuevos patógenos y ser capaces de combatirlos. Y ser capaces de detectar la presencia de estas toxinas en nuestros alimentos. Ese es un aspecto muy importante que quizá debiéramos valorar. Me he atragantado, lo siento. Pero quisiera poner el énfasis en eso. Cuando hablamos de cambio climático, no hablemos solo estrictamente del efecto sobre las plantas. El efecto sobre los microorganismos es enorme. Y no solo sobre estos microorganismos que son malos para las plantas, sino también para todos los microorganismos que se utilizan en la producción de alimentos. ¿Vale? Sí, o sea que hay una amenaza no solo en la producción, también de seguridad alimentaria y, consecuentemente, para la salud de las personas. Como vemos, es que está todo absolutamente imbricado. No sé si quieres comentar algo sobre este tema, Diego. Sí, bueno, al respecto de esto, primero permitirme que agradezca a los organizadores y en particular a las compañeras del IATA el haber contado con el CIDE, el Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Somos un centro mixto entre el CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Y bueno, al respecto, pues los sistemas agrarios están muy relacionados con los aspectos, con los sistemas medioambientales, y entonces con y sin cambio climático, y más en la España semiárida y de clima cálido, pues es fundamental hacer un uso eficiente de los recursos naturales para garantizar una producción de alimentos que sea también sostenible medioambientalmente con la protección del medio ambiente. En este sentido, contestando a tu pregunta, pues gracias a la ciencia y la innovación, pues hay una serie de herramientas que se están empezando a emplear pues para, por ejemplo, hacer un aporte preciso de agua y fertilizantes en los sistemas agrarios mediante sensores, todo lo que tiene que ver con la digitalización, el uso de herramientas derivadas de la teledetección. Hay hoy día satélites de acceso abierto que te permiten cuantificar de manera más precisa que hace 10 años pues cuáles son esas necesidades hídricas y poder, por ejemplo, aplicar el riego de manera más ajustada a las necesidades que hay. Eso hoy día es lo que se llama agricultura de precisión o fertirriego de precisión más específicamente, y nos permite pues hacer una aplicación de esos insumos de manera más eficiente. Todo eso con el fin pues de reducir lo que son los impactos negativos que puede tener la actividad agraria sobre el medio ambiente, y gracias a estas tecnologías pues se puede conseguir pues mayor eficiencia. Rosa, si quieres aportar. Sí, bueno, ligado un poco con lo que estaba diciendo, bueno, también quisiera agradecer que me hayan invitado a participar en esta ponencia, bueno, en esta mesa redonda, perdón. A ver, no, nosotros estamos en este campo. Bueno, nuestro instituto se llama Nutrición y Seguridad Alimentaria, pero la ventaja de estar en estos institutos es que, por ejemplo, tenemos gente especialista en suelos, ¿no? Entonces, ellos lo que están mirando es de regenerar los suelos con, por ejemplo, residuos de la poda de las ciudades. Entonces, yo estoy más en alimentos y en nutrición, que estamos mirando nosotros, cómo esta regeneración del suelo acaba afectando nutricionalmente, es decir, cómo acaba afectando al alimento y cómo afecta nutricionalmente. Y entonces, dijéramos, yo lo que creo que también está pasando es que debido, pero esto sois más expertos vosotros, que debido a que hemos introducido también muchas especies foráneas, que si utilizáramos nuestras especies, hubiéramos conservado más nuestra biodiversidad inicial, quizá estas ya serían más resistentes porque ya están acostumbradas más a nuestros suelos, a nuestros climas. Hemos ido introduciendo muchas especies foráneas, entonces esto también está causando una disminución de la biodiversidad, de las especies. Yo creo que también hay que volver otra vez
un poco a los inicios, ¿no? Comida más local, no tanta diversidad de alimentos de todo el mundo, es un poco a nuestros orígenes y yo creo que con esto conseguiríamos, claro, el cambio climático quizá no lo cambiaremos, pero mantener un poco más nuestras especies. Un poco al hilo de lo que comentas, esa pérdida de biodiversidad, la vemos también en la forma intensiva de cultivar, muy enfocada al monocultivo, a solo determinadas variedades que se cultivan en todos los sitios, las mismas variedades. Entonces, también al hilo de esto quería preguntaros, esta producción intensiva reflejada en el tema agrícola con los monocultivos y si pasamos a producción animal con las macrogranjas, que es un poco lo mismo y además se seleccionan siempre las mismas razas de animales y demás para tener las mayores producciones, ¿qué alternativas tenemos para equilibrar productividad, sostenibilidad, bienestar en las comunidades donde se desarrollan este tipo de producciones? Porque también afectan, la producción, por supuesto, afecta a todos los niveles, al nivel social, laboral de las comunidades en las que hay este tipo de producciones, el bienestar animal y cómo podemos con ética tener una producción que a la vez sea sostenible, que cuide ese desarrollo local, esas comunidades en las que está el bienestar animal, porque es algo que también preocupa ahora mismo, creo que a toda la sociedad, ese sistema de producción. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguna idea? Bueno, yo me por voy seguir, tema, claro que sí, Es Rosa. menos agrícola, ¿eh? Yo creo que nosotros partíamos de la dieta mediterránea, que es lo que llaman actualmente los americanos, era un plant-based diet. Entonces, hemos introducido las dietas anglosajonas con muchos alimentos ultraprocesados, muchísima carne. Entonces, yo pienso que a veces esto teníamos que ir como a nuestros orígenes, ¿no? En teoría, la dieta mediterránea se la considera de las más saludables del mundo y actualmente, si miras en los niños, bueno, nosotros hemos hecho estudios, prácticamente no la siguen, ¿no? Entonces, si volviéramos, entonces no necesitaríamos tampoco tanta producción animal, utilizaríamos más cultivos más locales, porque necesitamos comer cerezas todo el año, por ejemplo, ¿no? Por capricho. Entonces, yo creo que si volviéramos otra vez a nuestros ancestros, yo me estoy yendo a la nutrición, ¿no? Pero que si volviéramos a nuestros ancestros, quizá calmaríamos un poco toda esta sobreproducción y ultraprocesados que tenemos estos momentos en todas las ciudades, en todas las poblaciones, ¿no? Yo tengo un comentario en cuanto a cultivos locales, porque a veces nos confundimos. O sea, nuestra alimentación se basa en unos alimentos que en muchos casos vienen de Sudamérica, o sea, no son locales, pero se basan en que en realidad producen mucho en una superficie de cultivo muy pequeña y no podemos prescindir de ellos. De hecho, la llegada de patata a Europa acabó con la hambruna en Europa. Europa se desarrolló gracias a la patata. Una vez se empezó a cultivar bien, no nos comíamos las hojas que tienen alcaloides, sino los tubérculos. Y entonces no podemos prescindir de esos cultivos que son el trigo, el arroz, maíz y patata probablemente. Y esos son mayoritarios, porque probablemente en un terreno pequeño no van a dar la cantidad de alimento que necesitamos. Ahora luego hay un montón de otros alimentos, tomate, melón, todas las hortalizas. Yo ahí sí que creo que los cultivos de explotación no estoy a favor de ellos en absoluto y que más bien un cultivo local, ahí estoy contigo, un cultivo de las variedades que ya están adaptadas a un entorno y producen bien allí es lo que hay que hacer. Pero al mismo tiempo no todos plantamos arroz, hay cantidad de variedades de arroz, no se planta el mismo arroz en todos los sitios. Hay un comentario importante que hay que hacer. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, más con Salomé, pero sí que es cierto que al final el consumidor es el que manda y entonces hay que un poco
entre todos tenemos que intentar educar a la sociedad. No tiene sentido que una persona compre naranjas en julio en Valencia. Yo soy de Valencia y hay gente comprando naranjas en julio. Eso no tiene ningún sentido. Eso es un problema de educación, porque al final los supermercados ponen la naranja porque el consumidor la ve. Y yo creo que es un compromiso que tenemos que tener todos y casi un objetivo estratégico que reduciría mucho consumos energéticos que no son tan necesarios y aumentaría sostenibilidad, huella de carbono, etcétera, etcétera. Y el ejemplo de la naranja es un clásico. Tiene que ser algo entre todos, porque al final es el consumidor el que decide. Araceli creo que quería decir algo, perdona, y ahora vas tú, Diego. Sí, a ver, yo no soy agrónoma, pero hay una cosa que de la suficiencia alimentaria hay que tener en cuenta, es que dar de comer posiblemente en el 2050 a 100 millones de personas. Esto que quiero decir es por lo del cultivo extensivo. Es verdad que el cultivo extensivo mal empleado agota el suelo y hay que hacerlo rotatorio, pero necesitamos, porque la superficie de cultivo es muy pequeña, entonces necesitamos primero implementar nuevos sistemas con biotecnología para que esos cultivos requieran cada vez menos cantidad, pero necesitamos que sean productivos y es lo que dice Salomé, es que hay 5 alimentos que son la base, no solo nuestra, la base nutricional, sino prácticamente de medio planeta, y nosotros vivimos en una zona privilegiada, porque bueno, aquí hay verduras y frutas todo el año, pero hay otros sitios que no. Entonces, es verdad que el monocultivo no es el sistema, mal empleado no es el sistema, hay sistemas de rotación, pero insisto, que somos un mundo privilegiado y que tiramos la naranja, como hemos estado comentando, porque está un poquito picada, ¿vale? Pero que hay otras zonas que no se pueden, o sea, no pueden prescindir de ese tipo de alimentos. Entonces, hay que balancear. Y se puede hacer, con ciencia se puede hacer. ¿Y Diego? Bueno, yo creo, Beatriz, que lo que tú planteas es el gran reto que tenemos y que para eso estamos varios centros de investigación del CSIC y de la Academia trabajando en esto. Yo no creo que haya una única solución, sino que hay que tener una aproximación sistemática desde el consumidor y desde lo que es la fisiología vegetal o la fisiología animal, es decir, comprender mejor cuáles son los mecanismos fisiológicos de las plantas. Yo creo, y lo puedo decir que no trabajo en esto, creo que no deberíamos limitarnos en cuanto a la utilización de ciertas herramientas que hoy día se conocen y que nos pueden ayudar y mucho en la obtención de productos, o sea, de cultivos o razas animales que sean más eficientes en el uso de los recursos. Tenemos ese conocimiento y no veo por qué no lo tengamos que utilizar. De hecho, yo creo que eso es lo que tiene que ser el paso adelante. Y luego combinar la parte de material vegetal con los aspectos agronómicos. Nuevas variedades mejoradas, nuevos cultivos, siempre van a necesitar de saber cómo se tienen que cultivar, cómo hay que manejarlas. Entonces, hace falta integración entre las distintas disciplinas, por ejemplo, de las ciencias agroalimentarias, para combinar el conocimiento que cada rama de conocimiento tiene para al final llevarlo realmente en el campo. Y finalizo, también es muy importante que todas estas investigaciones que hacemos se trasladen a lo que es la agricultura, en este caso, la ganadería, y para eso deberíamos tratar de colaborar más con, digamos, con el sector productivo y hacer estas investigaciones co-creándolas con los productores desde un principio para que sean más fácilmente luego utilizadas por ellos. Pues este apunte que haces, Diego, me viene muy bien porque precisamente abarca la pregunta que os iba a hacer ahora, que es ¿qué dificultades encontráis para llevar la investigación desde vuestros laboratorios, desde vuestros centros, a una aplicación real en la producción agrícola? ¿Os encontráis muchas dificultades? ¿Veis que tendríais la respuesta pero que no hay manera de aplicarla? ¿Podéis hablarnos un poco de esto? José. Yo empiezo. A ver, yo vengo de un centro, el IATA, que se distingue precisamente por su capacidad de transferencia al sector productivo. Es decir, trabajamos en alimentación y yo creo que tenemos un buen récord de traslación al sector productivo, tanto en creación de empresas, patentes, impacto en la sociedad. Pero es extremadamente difícil y sobre todo es difícil en el sector agroalimentario y es por un tema de valor añadido. Es decir, estamos todos de acuerdo y se ha nombrado ya varias veces en esta jornada que
que hay que establecer un marco fluido de comunicación entre la industria y la academia y los científicos. Pero el problema que tenemos es que a mí lo primero, cuando yo voy con una solución que puede parecer factible en el laboratorio, lo primero que me preguntan es ¿cuánto cuesta y cuántos kilos me puedes dar mañana? Yo kilos no, te puedo dar 100 miligramos. Entonces, ese es un problema. Es decir, por desgracia, y esto también se ha dicho, hay que hacer una autocrítica en el sentido de que la industria española, quizá, al menos en el sector agroalimentario, desde luego en otros sectores no, y no tiene el músculo financiero o no tiene la capacidad de riesgo suficiente para afrontar lo que podrían llegar a costar estos desarrollos. Y esto supone una gran desventaja que, de nuevo, se puede intentar corregir desde una forma multifactorial, desde políticas públicas, dando más financiación, pero también educando un poco a las empresas. Muchos de los desarrollos que hacemos nosotros en el laboratorio podrían tener una traslación. A lo mejor luego no la tienen. Si se testan y se ve que no funcionan, no funcionan. Pero es que ni siquiera se les da esa oportunidad. Entonces, yo creo que ahí, sinceramente, y creo que lo digo de una forma un poco egoísta, la pelota está un poco en el tejado contrario. Hay una dificultad en la financiación. Yo soy biotecnólogo, trabajo en biotecnología. Los desarrollos en biotecnología son extraordinariamente caros. Valen dinero. Y contaba ayer Abelino que bueno, él ha sido muy exitoso consiguiendo dinero de la industria, pero sobre todo de la industria extranjera y poniendo grandes cantidades de dinero. Eso nosotros ni siquiera lo podemos soñar en alimentación. Hay una visión quizá más a corto plazo y menos a medio o largo plazo. El rendimiento, buscar el rendimiento inmediato, ¿no? Lo que comentas de propongo la solución, pero quiero ya kilos y rendimiento y rentabilidad. Kilos para probarlo. Sí. Perdón. Vale, También hay un problema regulatorio. O sea, al menos los que trabajamos en biotecnología, el problema es que siempre vamos un poquito por delante de lo que está regulado. Y el caso más típico es el de las OMG, el de los organismos modificados genéticamente, que hemos tenido una moratoria de 20 años, que nosotros desarrollamos las plantas transgénicas que se han demostrado que son muy efectivas y se están cultivando en otros países. Y es muy complicado enfrentarte porque es muy lento. Entonces, yo estoy de acuerdo con él. En mi caso, en mi centro también tienen mucha experiencia, llaman directamente la gente del campo, suelen ser soluciones muy caras, sí que se colabora, pero para hacer grandes, a nivel industrial, grandes producciones, ahí es donde nos encontramos el escollo. Y, bueno... Yo aquí quería decir, porque es verdad que primero, uno de los retos mayores de la agricultura en nuestro país actualmente, bueno, y en el mundo, es producir más sin utilizar más terreno arable, ¿vale? O sea, porque eso produce desertización, es una de las causas del cambio climático, porque estamos quitando el sumidero de CO2. Lo que antes estábamos viendo con Herme, que había comentado de que intentamos captar CO2 del medio ambiente para bajar el cambio climático, eso las plantas lo hacen de manera natural, solo que necesitamos no talar los bosques, o sea que no podemos tener más área de cultivo, tenemos que ser capaces de producir con lo que tenemos. Entonces, a nuestro nivel, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues tenemos que tener variedades más tolerantes a temperatura, porque está claro que aquí va a ser mucho más calor y a sequía. Es una de las... Necesitamos generar ese tipo de variedades. ¿Tenemos la capacidad de esto? Yo creo que sí. En España hay centros de investigación en plantas muy buenos y hay investigadores que están haciendo descubrimientos que son excelentes. Y gracias al desarrollo de la tecnología de edición génica, que es distinto que las transgénicas, o sea, y en realidad es una tecnología que de alguna manera se originó a través de una investigación derivada de España, de Francis Mújica. ¿Okay? CRISPR. Exacto, el CRISPR. El premio Nobel vino dado porque hubo unos grupos que dijeron, wow, esto tiene una aplicación, esto lo puedo hacer en un tubo de ensayo y lo puedo aplicar donde quiera. Y ahí ganaron el premio Nobel. Bueno, pues esta tecnología en plantas está teniendo una eficiencia impresionante. Y no necesitas grandes laboratorios. Todo el mundo, prácticamente todos los investigadores de plantas son capaces de implementarlo en su laboratorio.
¿Cuál es el cuello de botella ahora? Bueno, pues que en algunos cultivos pues necesitas el sistema de cultivo in vitro para estas especies, pero no ya la tecnología para modificar algunos de los genes concretos que puedan ser importantes, que tú sabes que te van a dar el carácter que has demostrado en el laboratorio que es lo que quieres. Entonces, como decía Araceli, quizá el limitante ahora mismo es la regulación a nivel europeo, cómo finalmente qué tipo de regulación se va a aplicar a esos organismos, y puedo decir que muchas empresas están viendo o están empezando a darse cuenta que esto es imparable, porque es una necesidad imparable. Entonces están empezando a hacer apuestas por utilizar estas tecnologías, porque mediante mejora clásica una nueva variedad puede llevar de entre 8 y 10 años. Mediante la edición génica, pues en 3 años puedes tener la misma variedad que ya tenías, solo que le has introducido un cambio en alguna base que sabes que es importante para dar una mayor tolerancia a sequía, por ejemplo. Claro, y ahí se encuentra con que la regulación no se le aplica a la de OMGs. Exacto. Hay que ver en qué categoría entran, si es nuevos alimentos, si se hace una categoría específica para ellos. Y es bueno, que sabemos que es en lo que se está, que hasta ahora se consideraban OMGs, pero no lo son. Entonces necesitan una regulación específica y en ello se está trabajando a nivel europeo, se está trabajando activamente en ello. Araceli, sí, perdón. Aunque sean OMGs, vamos a ver, o sea, todos los que trabajamos en esto sabemos que no tienen ningún tipo de toxicidad. Ya, también. O sea, es verdad que es una categoría diferente y que es mucho más rápida y más eficiente, pero bueno, señores, las OMGs tampoco son malas, vamos a ver, o sea, por favor. Bueno, pero No estoy de acuerdo. Rosa, sí. Disculpa. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que tú vas a cualquier Sí, ya. público, o incluso en Estados Unidos, que son más abiertos, Sí. una etiqueta de los alimentos no es... Without. Sí. Que yo creo que aquí habría que hacer un cambio psicológico, social. Bueno, antes lo que decíamos, yo creo que habríamos de ir al consumidor, que el consumidor al final... Es el que... Si sabe un poco eso de conciencia, que el estamos soberano. diciendo, que si le transmitimos esta ciencia al consumidor, Claro. entonces, porque con las medicaciones son mucho más laxos. Sí, hombre. Sí, José. La polémica de los OMGs se ha focalizado muchísimo en plantas y eso ha sido uno de los grandes errores de comunicación científica de los últimos 25 o 30 años. En mi instituto no se trabaja en plantas, pero se trabaja en alimentación. No somos conscientes de la cantidad de biotecnología que hay en el carrito de compra que compramos todas las semanas en el supermercado. Es decir, la mayoría de enzimas que se utilizan en alimentación para la producción de alimentos son transgénicos. Claro. Muchos de ellos producidos en hongos filamentosos, que es en lo que yo trabajo. Ahora las tecnologías de edición genética, si a las plantas os han facilitado el trabajo, a las levaduras y a los hongos ni os cuento. O sea, es acelerar por 10 el ratio de descubrimiento y el ratio de desarrollo de nuevos productos. Entonces, esa es la siguiente frontera. La biotecnología, hay que no caer en el error que se ha cometido y explotarla al máximo y educar al público. Te estás comiendo biotecnología desde hace muchísimos años. Y eso hay que tenerlo muy claro también. Quizás, Beatriz, Sí, no hemos contestado a tu pregunta. La pregunta era si Los retos de la aplicación. ¿Cómo trasladamos todo esto al mundo real? Pero Creo quizás sí que se está bueno, contestando, porque pero- precisamente esas resistencias del consumidor también hacen pues, que los productores no apuesten por ello, porque saben que cuando se pone en el lineal va a tener un rechazo. Entonces, de forma colateral, pero sí que hemos llegado pero también a de ese nuevo, punto. perdona, necesitamos educar al público de que cualquier queso o producto casi lácteo que te estás comiendo tiene biotecnología. Tiene una enzima que se ha producido en un hongo filamentoso y eso es biotecnología y eso OMGs. Sí. Y eso la gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Efectivamente. Y eso es una forma de que la gente empiece a entender que la biotecnología puede solucionar muchos de los temas que estamos abordando en esta mesa. Bueno, nos salvó de una pandemia. Solo Por digo ejemplo, eso. Por ejemplo, y ese es un ejemplo perfecto. Nadie sabía lo que eran las vacunas de RNA mensajero. Pues no. Vamos, y mira, Pues, Y de forma rápida. sí, Es que esa es luego. lo que De pasa es que forma nos muy da miedo rápida. porque la desconocemos, pero yo creo que
si hacemos educación. Creo que además me dais pie para preguntaros por el papel del consumidor, porque es verdad que hablamos mucho de ciencia, pero esta es una ciencia muy tangible que al consumidor le puede llegar. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar los consumidores, que al final todos somos consumidores, tengamos más o menos conocimiento en alimentación? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para contribuir a estos sistemas alimentarios y energéticos más sostenibles? Y a la vez, ¿cómo la ciencia puede educar a los consumidores? ¿Qué tenemos que decirnos, qué tenemos que decirles para que tomen estas buenas decisiones? Bueno, Diego. si me permitís, yo creo que ahí un tema importante sería, por ejemplo, que se crearan sellos de sostenibilidad en los productos que se comercializan, que permitirían al consumidor conocer cuál ha sido la huella hídrica o la huella del carbono relacionada con esas producciones y elegir productos que en un momento determinado tengan una menor huella ambiental. Y que seguramente eso puede conllevar un mayor coste de producción, que el consumidor lo pudiera valorar y pudiera pues, tenerlo en cuenta y así pues esos productos que serán más caros, pero el consumidor conozca que tiene una menor huella hídrica. Eso no está muy desarrollado desde luego en Europa y en España, en otros países quizás más, y entonces yo creo que eso permitiría avanzar en lo que es la puesta en práctica de algunas de las soluciones agronómicas o biotecnológicas que pueden permitir obtener productos con menor huella ambiental. Yo ahí estoy de acuerdo. Es lo que hemos dicho, educar a lo que es al consumidor, que el consumidor sepa bien, pues lo que decíamos, que ya estamos en los alimentos, ya hay mucha biotecnología incluida, aunque pensemos que no, ya existe. Entonces, focalizarlo en solo las plantas es un error, pero eso es una cuestión educacional, ¿no? También necesitamos, de alguna manera, cambiar el origen de la proteína que consumimos. O sea, la fuente de proteína es básicamente animal, o hasta ahora ha sido animal, y en la huella de carbono de proteína animal es 7 veces mayor que la de vegetal o de otro origen. O sea que poco a poco ya no solo es por el bienestar animal, es también por la huella de carbono que se genera consumiendo proteínas animales. Ese cambio hay que hacerlo. Y luego lo de los productos de proximidad, o sea, no consumir productos que se han traído desde el otro lado del mundo. Eso produce una huella de carbono enorme. Yo creo que poco a poco educarnos todos en este concepto y que los tengamos presente todos los días ayudará mucho. Sí, yo quizá creo que por esto es que tendríamos que ir, a mí el que me preocupa, el público que más me preocupa quizás la gente joven, porque bueno, yo como doy clases, entonces, y además doy clases de alimentos funcionales, claro, tú preguntas y estoy de acuerdo con vosotros, pero estamos saliendo una población joven, vegana más bien, pero entonces se van a productos derivados de la soja ultraprocesados para simular que toman carne. Y esta generación es la que está como muy, dijéramos, no sé, ¿cómo decirlo?, mal formada en el sentido de que están muy anti todo lo que es modificado genéticamente. Yo creo que a nuestros abuelos les dices que un alimento, o nuestros padres, está modificado genéticamente y no le dan tanta importancia. En cambio, está subiendo una generación joven que sí que se preocupa mucho por el bienestar animal y que yo estoy totalmente de acuerdo, pero que están muy en contra, bueno, pues quizá porque desconocen, o quizá es culpa nuestra de que no sabemos informarles bien, pero que están muy en contra de todo lo que es tecnología, pero por otro lado, o biotecnología, pero por otro lado están consumiendo, dices, no toman alimentos de origen animal, no, pero entonces toman o bebidas vegetales enriquecidas con vitamina B12, suplementos ¿y de dónde vienen estos suplementos de vitamina B12? Entonces, yo es que me pregunto a veces qué podemos para llegar a esta población, porque es la que nos está como impidiendo un poco el avance en este sentido, yo creo, porque están como muy concienciados, pero quizá con conceptos erróneos, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, las redes sociales, los mensajes cortos llegan a la gente joven y no digo que todo el mundo, ¿vale? Pero sí es verdad que calan mucho en esta franja de edad entre 15 y 25 y son veganos o no.
porque yo creo que son veganos por moda, porque luego lo que tú dices, comen helado. O toman complementos de vitaminas, sobre todo de la serie B, y dices, bueno, y además es gente muy formada. Y luego es en contra de los OMGs, y cuando tú dices, ¿pero por qué estás en contra? Y te dicen unos argumentos que no son válidos. Yo creo que hay que hacer mucho labor educacional y empezar por nosotros. Y también yo creo que debería ser bueno que en los colegios, en primaria, se introdujera, pues esto, la comida, la dieta, comer y probar. Y este tipo de mensaje de si en un plato no diferencias los complementos, pues seguramente hay algo más. Perdón, José. No, es que yo creo que hay una cosa muy importante. Tenéis razón en todo lo que estáis diciendo, ¿vale? Pero voy a utilizar una frase de un conocido empresario valenciano. El consumidor es el jefe. Sí. En nuestro instituto, que es bastante multidisciplinar, tenemos un grupo muy potente de análisis sensorial y valoración del consumidor. Tú le puedes dar el alimento más sano del mundo mundial, pero si no lo acepta por lo que sea, no se va a consumir. Entonces, siempre tenemos que tener presente la aceptabilidad del consumidor, lo que el consumidor quiere. No le podemos convencer de que una proteína vegetal es mucho mejor si luego al final el salchichón no sabe a salchichón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay que tener muy presente la aceptabilidad por parte del consumidor. Estaba pensando en esa transición a un consumo de proteínas vegetales, y a mí, claro, estoy muy formada en alimentación, pero cuando me hablan de proteínas vegetales yo no pienso en biotecnología, pienso en garbanzos. Y es que a lo mejor eso es lo que hay que decirle al consumidor, que cuando hablamos de una dieta basada en vegetales, no hablamos de alimentos que imitan a los alimentos de origen animal, sino que hablamos de legumbres, de introducir ese tipo de alimentos de nuevo en la dieta, unos alimentos cuyo consumo se ha reducido drásticamente en los últimos años, y que a lo mejor es eso lo que hay que explicarles, no entrar quizá en otros aspectos más complejos, como reflexión, se me ocurre. Ya hablando sobre el futuro, sobre de aquí a 5 a 10 años vista, ¿qué tecnologías, qué prácticas, qué descubrimientos creéis que van a transformar los sistemas alimentarios y energéticos? Tenemos ya muy poco tiempo, os pido un poquito más de brevedad. ¿Alguna idea? Bueno, muy rápidamente, porque de energía hemos hablado muy poco en esta mesa, porque no somos expertos en este tema. Bueno, todo está relacionado, todo esto que estamos diciendo también tiene efectos en la energía. Bueno, esa pregunta no, si lo supiéramos, no sé si lo diríamos aquí, ¿no? En un momento dado, pero no, por ejemplo, hay sistemas, el tema del agrivoltaico, enlazándolo con el tema energético, que es muy controvertido, pero bien gestionado desde el punto de vista de la gobernanza, que es fundamental para evitar otros problemas de tipo rural y social. Pues puede ser una herramienta que optimice en algunos casos el uso de los insumos, y al mismo tiempo en un país como España, que tiene muchas horas de sol y no tiene acceso a otros, al petróleo, pues puede ser una posibilidad. Se están empezando a hacer investigaciones, pero tiene que estar muy bien regulado para evitar las externalidades que se pueden derivar de eso. Esa es una de las posibles ideas. Gracias, bueno, como me iba a repetir, voy a decir otra cosa distinta. ¿Qué desarrollos futuros? No tengo ni idea, pero ni idea. Y yo soy un romántico, y esa es una de las cosas que me fascinan de la ciencia. Nosotros no sabemos cuándo o cómo va a ser el próximo breakthrough. Y de nuevo voy a barrer un poquito para mi casa. Mi instituto yo creo que tuvo contribuciones muy significativas en la pandemia, en un problema de salud pública. ¿Y quién se podría imaginar que un instituto de ciencia de alimentos tendría una implicación? Nosotros desarrollamos todo el sistema de monitorización de aguas residuales, del virus en aguas residuales junto con el CEBAS, y desarrollamos toda la temática de las mascarillas basadas en nanomateriales. Grupos que estaban trabajando con patógenos en alimentos y con el diseño de nuevos envases. Ningún plan estratégico pudo prever aquello, y sin embargo creo que tuvimos un impacto muy positivo. Dicho esto, si yo me tuviera que decantar, y ya lo he dicho, todo lo que nos comemos está vivo o ha estado vivo alguna vez. La biotecnología es la utilización de los seres vivos. Yo creo que no solo con la edición genética, sino con también muchas otras tecnologías de las cuales estamos solo viendo la punta del iceberg, son parte de la solución a un problema muy, muy complejo.
Yo ahí estoy de acuerdo que no sabemos dónde nos va a llevar el futuro porque es cambiante y depende de los descubrimientos, ¿no? O sea, pero quizás sí que sabemos algunas necesidades inmediatas que podríamos ya estar trabajando en ellas. Y una es que la Revolución Verde se basó en la generación de variedades semienanas, pero también en un gran aporte en abonos nitrogenados. Eso sube mucho la producción, o sea, mejoró mucho la producción, pero contamina los acuíferos y es una de las razones para los gases nitrosos de efecto invernadero. Yo creo que investigar cómo las plantas utilizan el nitrógeno, o sea, tener un mejor uso del nitrógeno, porque eso tiene un impacto directo en la proporción de proteínas. Y del agua, permíteme que... del agua. De proteínas y de carbono y del agua, desde luego. Es que es lo que hablábamos antes, sin agua no vamos a ningún sitio. Pues eso es inmediato, o sea, esos son dos factores que los tenemos ya ahí y de hecho ya está mucha gente trabajando y seguro que algo vamos a conseguir en poco tiempo. Muchas gracias. Yeah. Sí, yo voy a tocar un tema que no ha salido, pero cuando voy a conferencias siempre hay alguien que cuando hablamos de alimentos del futuro, al menos en el resto de Europa y en esta de los insectos, yo no tengo experiencia en insectos, pero veo que, claro, son animales que contaminan poco, que son muy ricos en proteína, que no tienen poca grasa y tienen mucha fibra. Entonces yo creo que es un campo que España, que me han dicho que, por ejemplo, Holanda está adelantadísimo, España también tendría que ponerse. Y las investigaciones también, allá empiezan a haber investigaciones en este tema, pero quizá nos falta un poco más. Pero el jamón y el vino, por fin, sigan estando ahí, ¿vale? No son excluyentes, no son excluyentes. Vale. Sí, Araceli. Bueno, ya para concluir, y yo también creo que esto ya, que ya se está utilizando, pero se va a potenciar, es el uso de los propios mecanismos de la planta para combatir las nuevas, es decir, utilizar bioestimulantes o incluso pues péptidos que la propia planta para combatir algunas enfermedades, en vez de utilizar pesticidas, que también es otra cosa que es bastante rancia. Y a mí no me gustan los insectos, no es necesario. Vamos, por favor. Tenemos perritas y Sí, lo sé, por eso te lo digo, que yo he colaborado, perdón, que estoy muy mala fama, hay otras alternativas, a mí las legumbres me gustan mucho. Perdón, que era broma. Con este apunte final, sí, yo verdad. creo que ha quedado una idea bastante clara de en qué se está trabajando, de por dónde tenemos que ir y por resaltar un par de cosas que se han comentado en esta mesa. El poder de los consumidores. Muchas veces como consumidores no somos conscientes de que cada acto de compra es un acto a favor de un modelo de producción. Pues seamos conscientes de eso, seamos conscientes de nuestro poder como consumidores. Como científicos o desde el otro lado, tenemos que divulgar, tenemos que trabajar en la comunicación, en la divulgación, trabajar con, saber que la comunicación es absolutamente imprescindible, que lo que no se comunica no es que nadie hable de ello, sino que alguien rellena esos huecos. Si no lo comunicamos nosotros, alguien lo va a comunicar y es importante estar ahí para evitar todas esas desinformaciones que ahora pues, campan a sus anchas y tener eso un poco una visión a medio plazo más que esa visión a corto plazo, sino que, bueno, en ciencia además sabemos que las investigaciones son lentas, que son a medio plazo. Bueno, traslademos un poco esa filosofía a la producción también. Os agradezco muchísimo a todos los ponentes por haber venido. Gracias por estas lecciones que nos habéis dado. Yo personalmente he aprendido muchísimo y gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos.